Hola, bienvenidos al episodio número 32 de Economics Café, donde analizamos la actualidad sobre la economía y los seguros junto a expertos de Mapfre Economics, el servicio de estudios de Mapfre y economistas invitados. Hoy vamos a hablar de un tema de enorme actualidad, la inteligencia artificial y los nuevos modelos de IA generativa que están apareciendo en estos últimos meses. Lo vamos a abordar desde un plano económico, porque hay muchos ángulos desde donde analizar este asunto, por ejemplo, desde el tecnológico, todo lo que supone en términos de innovación tecnológica esta nueva tecnología, también desde el punto de vista sociológico, social, humano y, por supuesto, desde el ámbito regulatorio. Pero nosotros nos queremos detener en las consecuencias económicas de esta nueva tecnología. ChatGPT y otros modelos generativos de inteligencia artificial, los llamados Large Language Models o grandes modelos de lenguaje que se han lanzado en estos últimos meses, prometen automatizar todo tipo de tareas que antes se pensaba que pertenecían únicamente al ámbito de la creatividad y el razonamiento humanos. Eso ha dejado a muchos con dudas sobre cómo podrían verse afectados los empleos, la productividad y la economía en su conjunto. Vamos a analizar este asunto y para ello contamos en nuestro programa de hoy con algunos de los grandes expertos en esta materia a nivel mundial. Ángel Melguizo es un economista especializado en políticas públicas, crecimiento económico y regulación digital. Es fundador y socio de Arguía, una firma de consultoría en asuntos tecnológicos y medioambientales. También es asesor regional de la UNESCO sobre inteligencia artificial y ética en América Latina y ha sido jefe para América Latina en el Centro de Desarrollo de la OCDE. Es especialista principal en el banco, ha sido especialista principal en el Banco Interamericano de Desarrollo y economista principal en BBVA Research, especializado en nuevas tecnologías, crecimiento económico y política fiscal y muchas cosas más que no detallo porque nos llevaría el programa entero. Ángel, muchas gracias por sumarte a este Economics Café. Gracias a vosotros. Gonzalo de Cadenas Santiago es director de análisis macroeconómico y financiero de Mapfre Economics. Gonzalo cuenta también con una gran experiencia en labores de investigación en economía cuantitativa en equipos de análisis como el de BBVA Research, Banco Santander o Cemex. Y es también un gran conocedor sobre todas estas cuestiones relacionadas sobre el impacto económico de la inteligencia artificial. Gonzalo, bienvenido de nuevo a Economics Café. Un placer volver a estar aquí, Juan. Bueno, pues empezamos contigo, Ángel, si te parece, y lo hacemos con una cita de hace unos pocos días del CEO de NVIDIA, de Jensen Huang, que ha dicho muy recientemente que estamos en un punto de inflexión de una nueva era informática. El CEO de NVIDIA, que es una compañía que parece que es uno de los grandes beneficiados por ahora de ese gran boom que estamos viendo con la inteligencia artificial. Sus acciones se han disparado en las últimas semanas porque el fabricante de microprocesadores parece que está pues, muy bien posicionado para beneficiarse de esta situación, pero esa reflexión de su CEO sobre que estamos en un punto de inflexión de una nueva era informática pues nos lleva a preguntarnos si realmente estamos dimensionando bien la cuestión, si estamos ante un hito realmente transformacional, Ángel, con esta nueva tecnología. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, lo primero, por supuesto, muchas gracias a Mapfre Economics y a Economics Café por la invitación. Y totalmente de acuerdo. La verdad, yo creo que el cambio que estamos viendo en los desarrollos tecnológicos y más concretamente aquellos que están liderados por inteligencia artificial suponen un cambio tectónico. Como comentabas, Juan, un cambio tectónico para la política, para la sociedad y también para la economía. Este punto de inflexión o incluso un punto de no retorno, como algunos han comentado, viene derivado del hecho de que la inteligencia artificial en particular está empezando a ser utilizada en todos los sectores económicos, para múltiples servicios públicos y para muchos temas que importan en nuestra día a día, ¿no? Desde la movilidad en las ciudades a la eficiencia en las cadenas de producción, hasta mejorar, por ejemplo, la asignación de algunas transferencias económicas y monetarias, están usando inteligencia artificial, lo cual la convierte en una tecnología de uso generalizado, ¿no? Y esto es cuando los economistas hablamos de una tecnología de uso generalizado, es que ya estamos hablando de palabras mayores, ya estamos hablando no de un nicho, no de una
no de una particularidad de la digitalización, sino realmente de un cambio, sin exagerar, similar por ejemplo, pues eso, la invención de la imprenta móvil, allá por hace 600 años. Entonces, creo que estos cambios, creemos que estos cambios suceden cada siglos, no cada decenios. Y es ahora, por tanto, donde más conscientemente tenemos que actuar para asegurarnos que estas tecnologías van a construir unas sociedades y unos mundos que son los que deseamos. Y eso, pues eso requiere, por supuesto, proactividad. Pero desde luego, más allá de un negocio concreto, sí que está claro que la tecnología y en concreto aquellos desarrollos tecnológicos basados en inteligencia artificial están produciendo un cambio, digamos, que no hemos visto en nuestra vida profesional y que exige, pues, que todos trabajemos conjuntamente. Son palabras mayores, desde luego, esas comparaciones con la imprenta y que son impactos realmente importantes de los que estamos hablando. Gonzalo, ¿cuál es tu visión? Y por entrarte un poquito también en el impacto económico, vosotros, por ejemplo, en vuestro informe trimestral de perspectivas de panorama de Mapfre Economics, ya habéis introducido, de hecho, la inteligencia artificial como uno de los riesgos potenciales para la economía global por los desafíos significativos que plantea en muchos aspectos sobre la economía. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cuál es tu visión de esta tecnología y el impacto económico que puede tener? Bien, muchas gracias, Juan. Bueno, a ver, coincidimos desde Mapfre Economics pues, con el argumentario que acaba de desarrollar Ángel. Efectivamente, es un cambio fundacional, es un cambio de base en todo el desarrollo de la tecnología que está encadenada en los dos sentidos, a la digitalización y la inteligencia artificial, o como lo llaman ahora mismo, a este tipo de procesos sistematizados que son capaces de generar su propio entorno informativo y adaptarse, pues son claves en el desarrollo de esa nueva dimensión de la industrialización que vivimos en su cuarta ola en el siglo XXI. Pero igual que nosotros reconocemos que es un cambio fenomenal y que tiene implicaciones muy profundas en cómo se va a desarrollar la sociedad, también somos conscientes de que tendrá efectos directos e indirectos transformadores en la economía. Y no todos van a ser positivos. O sí lo van a ser, pero probablemente el ajuste a estos efectos pues, sea doloroso para una parte de la sociedad. Concretamente, nosotros hemos centrado mucho en la atención en los efectos que va a tener en cómo se va a distribuir la productividad. A escala global habrá profesiones que ganen en productividad y eficiencia, pero eso siempre será, o tenemos la impresión de que será a costa de desplazar también una menor carga de productividad a empleos menos cualificados. Por ponerte un ejemplo, quizá haya muchos menos contables que utilicen ofimática para hacer su trabajo porque queden sustituidos, que pasen a otra parte de la estructura productiva donde no sea necesario este tipo de aumento de la productividad, como por ejemplo un empleo manual o de servicio de contacto directo. Al final puedes tener en el largo plazo, en el margen, como nos gusta hablar a los economistas, sociedades fuertemente escoradas hacia empleos con menos productividad o sociedades escoradas a empleos con más productividad, y eso tendrá implicaciones económicas de mucha índole. Por un lado, puede aumentar el potencial de algunos países, desde luego, o puede dividir el potencial dentro de un propio país en segmentos que son relativamente languidecientes y otros segmentos bollantes. Y eso no solamente va a tener efectos en el crecimiento, puede tener efectos en la apreciación real de su moneda, puede tener efectos en la desigualdad del país, en quién toma los retornos de este cambio tecnológico en el medio plazo, y puede dar lugar a convulsión social y a movimientos políticos que se asemejen, por ejemplo, al ludismo que existía en el siglo XIX, pero en el siglo XXI, ante unas demandas que quedan insatisfechas. Si no establecemos los marcos necesarios para salvaguardar, bueno, pues al ciudadano medio. Y Ángel es un experto en este tipo de cosas. Pues si te entiendo bien, entonces, Gonzalo, el impacto va a ser desigual, o sea, va a afectar de distinta manera a unos países y a unas capas de la población, pero Ángel, ¿tú crees que en neto, en este primer aspecto que comentaba Gonzalo, que es la productividad, cómo puede afectar la productividad del conjunto de la economía, ¿tú crees que va a ser
más positivo o negativo? Depende cómo actuemos y depende cómo reaccionemos, ¿no? Yo creo que es que para empezar, desde hace mucho tiempo, en economía laboral, una economía, pues eso, los economistas que estudian el funcionamiento de los mercados de trabajo y de las estructuras económicas, casi dejaron de hablar de empleos y empezaron a hablar de tareas, y también dejaron de hablar de, pues eso, de títulos universitarios, empezaron a hablar de habilidades, ¿no? Entonces, toda revolución tecnológica, y más esta que es una revolución de siglos y no de décadas, impacta a determinadas tareas. Y por tanto, a todos nosotros, al 100% de los trabajadores, nos va a impactar esta revolución tecnológica en algunas de nuestras tareas, ¿no? Algunas, lo curioso de esta revolución, y aquí Gonzalo creo que tenemos que reconocerlo, es que la revolución de la inteligencia artificial es un cambio tecnológico que afecta más a aquellos que tenemos o que creemos tener habilidades más sofisticadas y más elevadas, ¿no? Y que vimos la revolución tecnológica basada en software que le pegó a algunos trabajadores de menor cualificación. Vimos los robots que efectivamente sustituían, y a la automatización que sustituían a otros trabajadores. Esta nos puede sustituir a nosotros, o mejor dicho, va a sustituir algunas tareas que pensábamos que eran solo humanas, pero como su propio nombre indica, pues la tecnología que es inteligente o tan inteligente como los humanos nos pega a nosotros. Entonces, la respuesta y el impacto dependerá de lo que hagamos, ¿no? Y aquí, la verdad, hay que volver un poco a lo básico, ¿no? Primero, dejar que la inteligencia artificial haga lo que hace mejor que nosotros. Algunas de las tareas ya no las hacemos en absoluto nosotros, ni las hacían nuestros colegas de menor cualificación, ni las hacían los asistentes por los robots, el software. Ahora, con la inteligencia artificial, dejemos que la inteligencia artificial haga algunas. Segundo, regulémosla, ¿no? Yo creo que ahí hay una agenda que en España, que en Europa se está pensando. Hay demasiada evidencia que la inteligencia artificial dejada por sí sola genera sesgos, reproduce sesgos, incluso puede aumentar algunas desigualdades y algunas brechas. Por tanto, reglas de privacidad, de seguridad de los datos, de transparencia de estos mecanismos de inteligencia artificial que como se comenta, no puede ser ni una caja negra ni una caja fuerte. Son demasiado importantes para nuestra vida diaria y nuestra vida productiva, pues hay que regularlo. Y tercero, a capacitarnos. Les tocó a otros trabajadores, nos toca ahora mismo a nosotros, ¿no? Y esperemos, como describía The Economist hace en un par de números, que el ser hecho por 100% por humanos sea, pues eso, una etiqueta de calidad en algún momento, y que nos quede realmente algunas tareas que sean propias nuestras, ¿no? Por no decir, y también disfrutemos. A lo mejor la inteligencia artificial nos va a liberar tiempo y vamos a tener tiempo para lo que realmente importa. Claro, lo que pasa es que decías, Ángel, dejemos que la inteligencia artificial nos sustituya en aquello que hace mejor que nosotros. Pero claro, y ahí también entramos un poco en aspectos casi más filosóficos que económicos, pero claro, hasta ahora teníamos el estereotipo de que lo que estaba más en riesgo de sustituir era lo más automatizable. Pues la imagen típica que me viene a la cabeza es la película de Chaplin de los tiempos modernos del trabajador en la factoría. Entonces, un robot es capaz de automatizar todo eso de una forma más eficiente, y tampoco es un trabajo muy satisfactorio, muy realizante. Pero estamos hablando de trabajos ahora pues más cualificados, y claro, la pregunta es: ¿hasta qué punto debería sustituirnos una máquina cuando es algo que nos llena un trabajo, ¿no? Que son aspectos casi más filosóficos. Gonzalo, ¿tú cómo lo ves? Sí, gracias, Juan. Yo encantado de que me sustituya una máquina. Sobre todo por las mañanas. Dicho sea eso, hace un tiempo pensábamos que lo que nos iba a sustituir era una máquina con aspecto de robot, y lo que nos está sustituyendo es un chatbox con nombre femenino. Y eso es la revolución de la inteligencia artificial humanizada y como la queremos ver. Yo creo que el sistema básicamente está evolucionando hacia la sustitución de muchas cosas que hasta ahora no considerábamos desagradables, pero lo están siendo porque roban tiempo. Y no parece demonizable que todas ese tipo de tareas que creemos que son inteligentes y que las sustituye una entidad inteligente nos
nos liberen trabajo de ellas. Lo que hay que hacer es una gestión de las políticas económicas que lleven las utilidades de ese trabajo y las ganancias en productividad y los ajustes en la distribución, etcétera, etcétera, de una manera sensata y prudente. No nos debemos oponer, porque al fin y al cabo es algo que está llegando en múltiples formas. Lo que pasa es que la percepción que tenemos ahora mismo es que todo es la tecnología que a la gente le llama la atención, que son los modelos de lenguaje natural y que imitan las estructuras formales de pensamiento, etcétera, etcétera. De inteligente no hay nada detrás. Eso lo que son loros estocásticos, como decimos los que nos dedicamos un poco a la modelización, etcétera, etcétera. Otra cosa será que la convolución de todo aquello llegue a estructuras que sean capaces de generar, bueno, pues una sofisticación que realmente nos sustituye. Y en ese momento es cuando nos daremos cuenta que donde realmente hay que hacer hincapié en lo que estaba diciendo Ángel, que lo que es necesario es un reskilling de nuestras aptitudes. Si vamos a acorde con ese reskilling y aprendemos a aprender, y aprendemos a innovar, a renovarnos, a innovar, no tenemos por qué tener miedo de nada. Y no hablo de saber codificación, etcétera, etcétera, sino de adaptar nuestras habilidades hacia adelante. Así Sí, que... y ahí un poco para profundizar en este punto, insistir en el tema de que las profesiones o nuestros trabajos es un conjunto de actividades, un conjunto de tareas, ¿no? Y las tareas que hoy hace un economista no tienen nada que ver con las que hacía hace 50 años, 100 años o 200 años, ¿no? Entonces, no vamos a perder nuestra identidad. Aquellos que se apasionen, incluso madrugar para ser economistas, o aquellos que quieran madrugar un poco menos. Pero incluso aquellos que les guste madrugar para ser economistas lo van a seguir siendo. De lo que se trata es de lograr efectivamente usar estas nuevas tecnologías de la mejor manera posible para dar digamos, los insumos, los outputs y los rendimientos que tenemos. Entonces, pero ya digo, esto siempre ha pasado y no vamos a perder nuestra identidad. Es una herramienta más, pero eso sí, es una herramienta, y aquí discrepo un poco con Gonzalo, que está yendo muy rápido y que probablemente va más rápido de lo que todos pensamos y pensábamos, ¿no? Y por tanto la acción tiene que ser más urgente de lo que ha sido frente a otras revoluciones tecnológicas. ¿Y cómo puede afectar esto, Ángel, al panorama empresarial en los distintos sectores? Porque me imagino que tú como consultor pues estás recibiendo también este tipo de preguntas últimamente con bastante frecuencia. ¿Aquellas empresas que no sean capaces de asumir esta nueva tecnología e incorporarla a sus procesos rápido están en peligro? De nuevo, igual que algunas de las tareas y algunos de los nichos que tienen estas empresas, pues se van a hacer mejor si usan estas tecnologías. Yo creo que es ineludible. Esta automatización, igual que es ineludible que las empresas usen software, igual que ha sido ineludible que las empresas automaticen algunos de los procesos, es ineludible que entren en el mundo en la aplicación de la inteligencia artificial, ¿no? Pero aquí hay un punto entre económico y ético que sí que es, y regulatorio que sí que es importante. Lo tienen que hacer bien, lo tienen que usar de una manera adecuada, ¿no? La inteligencia artificial, como comentaba Gonzalo, se basa en una serie de inputs, se basa en una serie de desarrollos, pero al final son las empresas las que son responsables de los servicios y los productos que dan usando esta inteligencia artificial. Por lo tanto, no solamente van a tener que usarla, sino que van a tener que establecer una serie de normas internas para que ese uso de la inteligencia artificial mitigue los riesgos que, como toda revolución tecnológica, tiene y potencie los beneficios. Y estoy viendo, efectivamente, como asesor de empresas, pero también de organismos internacionales, que están emitiendo una serie de formas de trabajo, ¿no? Cómo los trabajadores de la empresa tienen que usar la inteligencia artificial. No es la cuestión de si lo van a usar o no, no. Cómo lo tienen que hacer. Cuando tienen algunos dilemas o algunas dudas, cómo se tiene que elevar y cuáles son los controles que tienen que poner las empresas para asegurarse que la inteligencia artificial
pues responde a los objetivos y a la misión de la misma y no se deja simplemente sola. Entonces, desde luego, todas las empresas ya lo están haciendo desde hace un tiempo. Los bancos están aplicando herramientas de inteligencia artificial para decidir si otorgan préstamos o no. Las aseguradoras, como vosotros estáis utilizándolo como una herramienta adicional y complementaria a otras para decidir pues, el precio de las primas y los negocios, se está usando en las plataformas de comercio para hacer recomendaciones y lo están usando los gobiernos, ¿no? Entonces, ya no es si sí o no, sino cómo. Y aquí es donde creo que tenemos que responder no solo como economistas, maximizando la productividad de la empresa, sino también como ciudadanos, ¿no? Asegurándonos que están funcionando y que están generando una economía, una estructura económica que es la que deseamos tener. Oye, Gonzalo, y hay otro plano relacionado con la economía y la inteligencia artificial, que es el geopolítico, y también quizá lo pasamos un poco por alto, ¿no? Porque no hay una sola inteligencia artificial, la que están desarrollando de forma más avanzada son varias empresas estadounidenses, pero me imagino que en China también están mirando esto con mucho cuidado y es posible que lleguemos a un momento en que haya inteligencias artificiales competidoras. ¿Cómo puede afectar esto a la geopolítica? ¿Y cómo puede afectar esto a cuestiones como las cadenas de suministro? Que tú lo analizas también con mucho detalle siempre en los mapas de riesgo de los informes de Mapfre Economics. ¿Cómo ves que todo esto puede introducir un elemento de análisis de riesgo geopolítico adicional en el mapa de la economía global? Lo que está claro es que la competencia tecnológica se ha vuelto una de las verticales de la tensión y del friccionamiento geopolítico global. Ya no tanto por los tipos de tecnología que se desarrollen en los diferentes, vamos a llamar, lados del mundo, uno dominado por una visión como la China, donde tienen otros estándares de privacidad y de ontología de sus empresas y de implicación con el Estado, al menos oficial, y Occidente, donde bueno, pues es un poco más un laissez-faire tecnológico que poco a poco se va integrando con las funciones civiles y las funciones del Estado propiamente dicho. Y entonces esas dos visiones pues chocarán en este punto como han chocado en lo comercial o han chocado en lo militar. Y lo estamos viendo en cambios regulatorios y leyes económicas como el CHIPS Act en Estados Unidos o la propia promoción del Inflation Reduction Act, que no tiene nada que ver con la inflación, en Estados Unidos también, el papel que juega Europa de pivote entre Asia y Europa, donde estamos condicionados por el comercio con China, pero al mismo tiempo al amparo de la protección de Estados Unidos, pero al mismo tiempo utilizando tecnología que necesita los dos lados, se ha vuelto una falla que está sirviendo, que está haciendo las veces de telón de acero como el telón de acero fue en los años 80. Y hoy en día hay que tener en cuenta a nivel comercial y de transmisión de información a través de las cadenas de valor global que probablemente tendremos un problema de abastecimiento de tierras raras en China para hacer un determinado tipo de paneles energéticos o de semiconductores, o uno de los componentes adicionales en los semiconductores está en una zona de la cadena de valor. Hay que tenerlo en cuenta. Tanto es así que que se habla de esta relocalización de las cadenas de valor para evitar precisamente esos puntos de fricción donde la geopolítica y la tecnología a través de la inteligencia artificial o lo que quiera que se llame pueda jugar un papel. Y bueno, y hoy en día casi todas otro de los grandes puntos que tienen que ver con la tecnología, la inteligencia artificial y la digitalización es que un 99% de la tensión geopolítica no oficial en realidad está relacionada con el cibercrimen. Y eso lo estamos registrando en Mapfre, en nuestros sistemas de información interna con los que reportamos internamente. Hoy es warfare, cosas que hace 30 años no se consideraban y se han institucionalizado. Ya no son piratas informáticos en algún sitio perdidos en el ciberespacio que atacan empresas para pedir reparaciones, etcétera, etcétera, sino es un acto consciente de anulación de sistemas, etcétera, etcétera. Ha pasado recientemente
en China, ha pasado en Taiwán, ha pasado en Rusia, es decir, importa la geopolítica, importa la inteligencia artificial, importa la digitalización. Hay un tema que creo que se nos va a escapar de este debate si no lo meto ahora mismo, y es que todo el tema de la digitalización y la inteligencia artificial tiene que ir de la mano del debate de la transición energética también. Y esto raya con la geopolítica. Te voy a explicar por qué. No estamos factorizando la cantidad de energía que va a ser necesaria para alimentar este crecimiento exponencial de la digitalización. Estamos hablando del stock necesario hoy de energía, con esta movilidad, con este comercio, etcétera, etcétera. Pero no estamos hablando de la energía que vamos a necesitar si el proceso exponencial de digitalización de sistemas global sigue a esta senda. Y esos recursos energéticos, más allá de los molinillos de viento y de los paneles solares, ¿de dónde los vamos a sacar? Y imbricados en qué contexto de provisión y suministro energético global van a estar. Yo creo que la próxima guerra relacionada con la tecnología va a tener que ver con el punto de conexión con la parte medioambiental y con la parte de recursos energéticos. Y es donde creo que va a entrar la fricción a muy corto plazo. Y ahí yo creo que digo, haría un llamado, digo, a liderazgo o proactividad europea, ¿no? Yo creo que el sello de la digitalización europea frente a la China y la digitalización liderada por Estados Unidos tiene una serie de características que son muy particulares. Yo creo que hay un énfasis muy evidente en lo social. Hay un énfasis bastante evidente en lo competitivo, de ahí todas las normas que están surgiendo desde Europa para asegurar servicios digitales, mercados digitales con una competencia adecuada. Y hay un sello evidentemente verde, ¿no? Y cuando hablamos de un sello verde, y aquí suscribo totalmente el punto de Gonzalo y hago simplemente un recordatorio de que la recomendación, por ejemplo, de inteligencia artificial y ética de UNESCO tiene un capítulo de sostenibilidad medioambiental que es muy práctico y que te dice, asegúrate de que necesitas inteligencia artificial para solucionar ese problema porque la inteligencia artificial consume mucha energía. Entonces tienes que hacer un coste-beneficio bastante claro, ¿no? Pero aquí es donde Europa debería tener una voz más fuerte y más pujante. Y no lo estamos viendo. La inteligencia artificial se está convirtiendo en la tercera guerra geopolítica digital, junto con la de los semiconductores y la del 5G. Y Europa tiene capacidad de computación, tiene capital humano, tiene capacidad de generar datos y recopilarlos de una manera democrática, no frente a otras áreas geográficas. Y aquí es donde yo creo que está faltando la voz europea y, si me permitís, también la voz en español. Yo sé que Mapfre habéis estado impulsando algunos ejercicios de inteligencia artificial en español. Es importante que los desarrollos se hagan también usando muchas otras lenguas y no solamente en chino o en inglés, que hoy en día concentra pues prácticamente entre el 80 y el 90% de los desarrollos, ¿no? Así que desde luego el ángulo geopolítico es fundamental. El ángulo verde con lo digital debería ser un activo que Europa ponga en valor, y que ponga en valor también para su posicionamiento en otras áreas geográficas, como por ejemplo en América Latina y el Caribe, donde yo estoy basado. Sí, totalmente de acuerdo. Completamente de acuerdo, y también con ese otro punto que subías, Gonzalo, sobre los riesgos asociados a la inteligencia artificial por el lado de, pues, por ejemplo, los ciberriesgos, ¿no? Porque hablamos de las aplicaciones prácticas económicas y positivas de la inteligencia artificial, pero también se puede usar con fines espurios, y si ya hemos visto lo que pueden hacer unos piratas informáticos desde su sótano, pues el nivel de sofisticación que pueden alcanzar con la ayuda de este tipo de tecnología, este tipo de delitos, pues no queremos ni pensarlo, y las implicaciones que puede tener, y sin duda es un elemento importante. Sobre todo porque estos desarrollos, como por ejemplo ChatGPT, son también caballo de Troya para muchas otras intenciones. Desde la propiedad intelectual, como ha ocurrido en algunos sitios, y por eso ha sido prohibido el despliegue de ChatGPT en determinadas instituciones en Italia, a todos los ataques informáticos que han sucedido en base a placas adicionales que hay sobre ChatGPT, es decir, esos desarrollos que presuntamente utilizan ChatGPT, etcétera, etcétera, para ayudarte en tu trabajo, pues al final son caballo de Troya de muchas otras intenciones. Un último análisis sobre las implicaciones, en este caso, para la política económica y fiscal de los gobiernos, porque
estáis comentando que pues, esto puede conducir a medio plazo a que haya mucha menos necesidad de factor trabajo. Y entonces, ¿cómo se van a financiar los estados? Es la pregunta que siempre sucede cuando hay un desarrollo tecnológico tan profundo. Y la respuesta que damos los economistas es casi siempre la misma, ¿no? Y acabamos citando incluso a Paul Krugman, que allá por finales de los 90 decía: la productividad no lo es todo, pero en el largo plazo lo es casi todo. Bueno, para la recaudación de impuestos, la productividad no lo es todo, pero es casi todo. Entonces, si logramos que la inteligencia artificial sea un motor de más productividad, eso se va a traducir en más salarios y más remuneración. Por tanto, esa es una de las fuentes que vamos a tener. Probablemente menos horas trabajadas para muchas de esas actividades, pero mucho más productivas, y en la medida de que sean más productivas, pues tiene pues más réditos también para fiscales. Pero aquí pondría el énfasis de nuevo en otra de las iniciativas que tiene Europa y que en el mundo todavía es una agenda pendiente, y es cómo grabamos la economía digital en sentido amplio, no solamente el impacto de la automatización. Tenemos unos sistemas fiscales con un impuesto sobre la renta de sociedades, un impuesto corporativo que se definió hace más de 100 años, ¿no? Y estamos diciendo que con la economía digitalizada todo cambió, y de hecho los servicios cada vez más están en el mundo, son globales, frente a las sedes, que son las que todavía determinan dónde se pagan impuestos y cuándo se pagan impuestos. Entonces aquí es un llamado a avanzar hacia esos impuestos modernos sobre la economía digitalizada, que todavía no existen, que la OCDE está trabajando, y que será un recurso más para aquellos países donde están los usuarios de estos servicios digitales, pero no están sus sedes. Entonces, la verdad, todo se tiene que adaptar hasta la nueva digitalización, también los sistemas tributarios, y ya es hora, porque ya digo, en algunos de los casos tenemos impuestos que se diseñaron pues cuando casi ni tomábamos aviones, ¿no? Gonzalo. Que yo no puedo dar más información de lo que ha dado Ángel, pero voy a lanzar una pregunta directa a Ángel para que la conteste, dado que es su especialidad. ¿Hay que grabar a los robots o no? No, un poco el desarrollo o la visión más moderna que hay sobre la digitalización, y no tanto los robots, yo iría más a los desarrollos de inteligencia artificial, es que estos no hay que pensar que tienen personalidad jurídica. Personalidad jurídica, es decir, la responsabilidad sigue siendo de quien los desarrolla y quien los usa. Por eso es tan importante que las empresas, digamos, tengan unos buenos sistemas para usar esas tecnologías, robots, inteligencia artificial y software de la mejor manera. Entonces, yo seguiría grabando las fuentes de renta como hemos venido grabando. Soy un convencido de que aquellas empresas que se digitalicen más van a ser empresas que van a tener, digamos, más éxito, y en la medida de ese éxito, pues más posibilidades de recaudación, pero no me inventaría, digamos, algunos esquemas que a lo mejor desvían la atención de quién es responsable. La tecnología, somos responsables del uso de la tecnología, del desarrollo de la tecnología, y por tanto debemos ser nosotros los que, como empresas o como ciudadanos, lo que sigamos pagando impuestos, ¿no? Si pagamos más impuestos, Juan, probablemente va a ser buena noticia. Es que vamos a ser más productivos por un lado, y por otro lado esperemos, como decían por ahí, que los robots, la inteligencia artificial y el software nos libere tiempo para las cosas que nos gustan, ¿no? El deporte, el amor, el estudio. Yo creo que de eso se trata. Bueno, pues yo creo que ese es un buen final para terminar la conversación. Ángel, un auténtico placer haber podido compartir contigo este rato y este análisis. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Gonzalo, como siempre, encantados de escucharte. Igualmente. Volvemos en próximas semanas con más conversaciones aquí en Economics Café. Hasta luego. Hasta luego.